Oigan, pues qué placer, qué gusto verlos, gracias por su presencia. Y bueno, recordando, sé que me conocen, pero siempre me gusta comenzar con esto, es una charla, no tiene fines religiosos, políticos, vaya, simple y sencillamente lo que queremos es compartir información, compartir ideas y pues que sean de utilidad. Esa es siempre la intención y el fin. Este curso del que les voy a platicar un poco hoy es un curso de un diseño de colección de cursos que se llama Despejando el Camino, de un sistema que hemos desarrollado en Ser Yoga, justamente para el trabajo de autoconocimiento, desarrollo evolutivo y transpersonal. Luego hablaremos de muchas cosas, inclusive cosas que les pueden llegar a ser familiares, pero siempre con este fin y esta idea que va a ser hacia un crecimiento. Esa es la idea. Y vamos a comenzar con un bello regalo que te tengo, y qué bueno que estás tú porque tú lo vas a recibir. Entonces, quiero que visualices esta flor. Es una rosa rosa. Bueno, esta rosa te la regalo, te la hago llegar de esta manera virtual, pero quiero que le pongas esta intención, recordando que la rosa es la flor que vibra con la vibración energética de la Tierra y tiene una vibración sumamente elevada, sumamente transformadora, y además tiene un gran poder de resonancia con el ser humano. Entonces, yo te voy a invitar que visualices esta rosa, que cierres tus ojos unos momentos. Cierra tus ojos y ya que tienes la imagen en ti muy clara de esta rosa, percibe su aroma, percibe cómo se siente cada pétalo, el tacto, el color. Todo eso permite integrarlo en ti. Ahora, con el poder de la imaginación, te voy a invitar a que permitas que la flor vaya perdiendo los pétalos. O inclusive tú vele quitando los pétalos. ¿Cómo queda al final cuando ya no tiene ningún pétalo? Nuevamente regresa a la imagen de esta flor con todos sus pétalos y muy lentamente vas a inhalar, vas a exhalar. Una más, inhala. Siente la esencia de las rosas, exhala. Última más, una más, inhala, exhala. Dibuja una sonrisa en tu rostro como símbolo de gratitud y muy lentamente, con esa imagen en ti, ve abriendo tus ojos. Bien, ¿hacia dónde te quiero llevar con esta visualización de la rosa? Nosotros, los seres humanos, aunque no lo parezca, somos igual de bellos, a diferente forma, pero también igual de complejos. Quiero imaginar que cuando tú fuiste quitando los pétalos a la rosa, pues tal vez quedó seguramente hasta el botón cuando quitaste el último pétalo. Y ya quedó, pues a veces tal vez hay uno que otro medio pistilo o hasta quedar el tallo. Eso a veces nos pasa en nuestra vida. Nos vamos quitando los pétalos, porque a veces, ya sea por construcción mental, por presión social o simple y sencillamente por situaciones
azarosas o situaciones de la vida, ya sea internas o externas o por decisión propia, por lo general lo que yo he visto, creemos que solo somos un pétalo. Y entonces empezamos a etiquetarnos. Y entonces nos convertimos en el doctor. Y creemos que solamente somos doctores. O le damos mucho peso a eso. O nos convertimos en la mamá o el papá. O nos convertimos en el hermano. O nos convertimos en el proveedor. Y nos vamos quedando solamente con un pétalo. Aquí es la parte interesante de la flor. Imagina si una rosa pudiera ser una rosa sin todos esos pétalos. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Entonces, yo te invito a que te quedes con esta imagen, porque así de complejos somos, así de ricos somos para ser tan bellos. Y cuando nuestra belleza interior sale más, digamos, hacia el otro te va a ver como esta rosa que estás viendo, con esa belleza, con esa riqueza. Pero es importante entender que tenemos, digamos, nosotros no tenemos pétalos, pero tenemos muchos personajes, por así decirlo, que habitan en nosotros. Tenemos muchos roles también que tenemos que cumplir, por así decirlo. Algunos por decisión propia y otros porque la vida nos ha puesto en ese rol. Por ejemplo, de hermano. Tú no decides cuántos hermanos tener, pero la vida te puso en ese rol. Entonces, creo que es importante cuando nos vemos tan diversos y tan ricos y nos damos esa oportunidad, porque en ocasiones nosotros mismos somos los que nos empezamos a quitar esta gran oportunidad de crecimiento, desarrollo y evolución. Y hace poco que estuvimos en Santiago de Compostela y fuimos a un museo que está ahí, había una exposición bastante interesante de un personaje que se permitió vivir todas sus, o la mayor parte de sus personas, por así decirlo, o de sus arquetipos, como yo lo manejo. ¿Qué quiere decir? Fue una persona que escribió libros, fue una persona que esculpió, fue una persona que se convirtió en empresaria y empezó a hacer vajillas y floreros, y también se dio la oportunidad de construir muebles, y luego se dio la oportunidad de pintar, y luego se dio la oportunidad de ser papá, y luego se dio la oportunidad de ser una persona sumamente activa en la política, y también se dio, o sea, y me encantó cuando terminó la exposición, el término que fue: este personaje fue un gran visionario. Y me parece fantástico, en vez de quedarnos muchas veces con otro tipo de etiquetas. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Todos nosotros, todos, por lo menos por default, traemos 4 arquetipos, por default. Pero en realidad tenemos mucho más que 4 arquetipos. Y es muy interesante cuando los vamos conociendo o nos damos la oportunidad de construir puentes de comunicación con ellos y ocupar esa energía a nuestro favor. Por ejemplo, cuando yo te compartí al comenzar la exposición, esta charla, de mi arquetipo del maestro, en verdad hay una parte en mí sumamente fuerte con este arquetipo. Y me encanta dialogar con él justamente por eso. Y aquí, pues es cuando yo te invito a que siempre te cuestiones. Y en ocasiones queremos cosas muy distintas en nuestra vida. O queremos romper ciertos patrones. O queremos romper ciertos, digamos, o cambiar. Voy a quitar la palabra romper. A veces quiero cambiar
o quiero modificar, o me gusta a mí mucho la palabra de construir, quiero deconstruir algo. Y evidentemente muchas veces lo que yo deseo obtener cuando quiero deconstruir, cambiar o algo por el estilo, es que quiero algo diferente. Pero en ocasiones es cuando yo te invito a preguntarte, ¿cómo podemos tener experiencias nuevas haciendo siempre lo mismo? Y en verdad, a lo largo de trabajar con personas, lo he escuchado muchas veces. Las personas quieren cosas nuevas y quieren experiencias nuevas y quieren cambios en su vida sin cambiar ellos, o sin cambiar decisiones, o sin cambiar un cierto hábito, o sin cambiar un tipo de comportamiento o un tipo de conducta. Entonces, yo te invito que si quieres algo distinto, pues trata de probar cosas distintas. Y aquí es cuando el viaje del héroe de Joseph Campbell pues nos trae una gran aportación. ¿Cuáles son de las grandes aportaciones de esta parte de Joseph Campbell? Joseph Campbell fue un mitólogo estadounidense. Es muy probable que tú sepas de quién te estoy hablando, y en verdad fue un señor sumamente interesante, y también fue una persona que se permitió escuchar sus propios llamados. Y esta parte, y le apasionaban los mitos. Y esta parte que nos aporta Joseph Campbell, pues se desglosa en ciertas fases o ciertos momentos o ciertas etapas en las que se define como el viaje del héroe. Es algo bien interesante porque es tan, digamos, tiene tal impacto en la psique y en esta parte del colectivo humano, que películas como Star Wars, por ejemplo, Las Guerras de las Galaxias, o como El Señor de los Anillos, o esta película de los Juegos del Hambre, Hunger Games, o esta serie tan exitosa, la de Juego de Tronos, Game of Thrones, y así te podría mencionar una cantidad infinita de series y de películas que han sido muy exitosas. Y digamos que el ingrediente principal de estos grandes éxitos justamente fue el trabajo de Joseph Campbell, específicamente hablando del viaje del héroe, que él lo desarrolla en esta parte de sus libros, de los mitos. Y aquí, pues es importante cómo él lo empieza a desglosar para que las personas lo pudiéramos entender mejor, esta información que se encontraba en el consciente y en el inconsciente colectivo. Y por ejemplo, él empieza a separar este viaje primero en dos partes. O sea, digamos que todos los seres humanos, o todos nosotros, tenemos dos mundos, un mundo ordinario y un mundo muy especial. Yo en lo personal, por ejemplo, le llamo mi bosque mágico. Cada quien le puede poner los nombres que quieran, y de antemano te pido una disculpa si llego a ocupar ciertas palabras que no me entiendas. Te pido por favor que me informes si no estoy siendo muy claro, y con mucho gusto trataré de exponerlo de otra forma. Pero aquí en este sentido también quiero platicarte en la parte del vocabulario. Si llego a ocupar términos, por ejemplo, como la energía o la divinidad, o inclusive yo con el término de Dios me siento muy cómodo cuando hablo en base a la divinidad y a la gracia divina, pero tú le puedes poner el nombre que quieras, ¿eh? O sea, el vocabulario tú lo puedes ir adaptándote en toda la libertad. La realidad es que es una información que es muy aplicable para todos. Entonces, el viaje del héroe, que pone estas etapas,
va a marcar, por ejemplo, desde el estado más ordinario o el punto que, digamos, comúnmente le conocemos como nuestro estado de confort, que es cuando pues, nos sentimos muy cómodos o incómodos, pero ahí nos queremos seguir quedando. Y entonces, posteriormente, si alguna vez viste alguna de estas series, o si alguna vez viste algo de estas películas, como por ejemplo Rocketman de Elton John, o esta serie nueva que se llama The Morning Show, con Jennifer Aniston y ¿cómo se llama esta chica? Reese Witherspoon. Y Reese Witherspoon. A esta chica, por ejemplo, en The Morning Show, en Reese Witherspoon, tiene una vida como, pues parecería como muy común, y de repente le llega la invitación a este programa y pues su vida se transforma. Y entonces así es un ciclo, que esa es la parte muy interesante cuando tratamos de ir entendiendo. Claro, por supuesto en el curso vamos a ir profundizando en cada esta parte para que puedas ir identificando cada etapa de estas en tu vida. Pero aquí, más allá del viaje, lo que va a importar es el recorrido. Muchas veces nos perdemos el recorrido dentro del viaje. Y por ejemplo, cuando empiezo yo a asociarlo con el tarot, pues vamos a tener como ciertas cartas como sumamente claves. Por ejemplo, los que les gusta los arcanos mayores del tarot, pues creo que me van a entender cuando sale la carta 16, tú la vas a interpretar como un gran cambio. O sea, las estructuras como tú las pensabas, o estas viejas estructuras, pues se van a desmoronar. Pero además lo más interesante de la carta 16 del tarot es que siempre es por un soplo divino o por un agente externo más allá de tu control. O sea, no es un cambio, esa es la parte interesante, no es un cambio que tú estás decidiendo. Es un tanto como una parte o un periodo o una etapa del viaje del héroe. Y creo que si me lo estás entendiendo bien, seguramente si observas algún momento de tu vida, algo o muchas cosas han ocurrido fuera de tu control que te han hecho hacer otras cosas o te han invitado a cambiar, por así decirlo. Aquí algo que va a ser importante es cómo lo vamos a hacer. Y bueno, claro que cuando habla Joseph Campbell ya del retorno con el elixir del conocimiento, con esta ambrosía, con esta sabiduría, pues podríamos estar hablando de la carta del mundo. Pero de esta forma, más o menos, te voy a ir dando en el curso como toda esta información desglosada para que tú la puedas ir integrando a ti a través, por supuesto, del simbolismo y, por supuesto, con el conocimiento. ¿Por qué va a ser tan importante o por qué nos interesa tanto? Porque es importante conocernos y es importante conocer si podemos llegar a tener ciertas reacciones. Porque lo que pasa con nosotros las personas, voy a ocupar un término psicológico, tendemos a ser reactivos muchas veces. Esta parte reactiva, pues la realidad es que puede accionarse la mayoría de las veces de forma muy inconsciente. Y eso pues te va a hacer actuar de ciertas formas o comportarte de ciertas formas. E insisto, de forma inconsciente. Por eso es tan importante trabajarlos de forma consciente. Porque hay una gran diferencia en ser reactivo o tener una reacción a que tú tomes una decisión consciente y puedas actuar. Es muy distinto. Espero que puedas estar viendo la diferencia de la parte reactiva
a una parte consciente de decisión y de acción, o sea, de respuesta. Es muy distinto ser reactivo a tener una respuesta de una forma consciente. Y eso nos va a hacer grandes diferencias y cambios en nuestra vida. Porque recuerden que lo que vamos decidiendo, pues es lo que va construyendo en nuestra vida. Digámoslo así, somos gran parte del resultado de las decisiones que vamos tomando o de cómo gestionamos las circunstancias en nuestra vida. Y aquí, por ejemplo, yo te preguntaría, en ocasiones no estamos tan claros de quiénes somos realmente. O como esta imagen que te invité de la flor, de la rosa, o tal vez solamente crees que eres un pétalo, o todavía no has descubierto tus otros pétalos. Y de repente, luego las personas a los 80 años se permiten descubrir otro pétalo y, híjole, es que pinta bien bonito, o canta fantástico, o mira cómo me gusta la lectura, o mira cómo me encantan los animales y me estoy dando la oportunidad de tener un animalito, etcétera. Qué mejor que este descubrimiento sea en el aquí y en el ahora. ¿Qué significado tienen los eventos de tu vida? Y especialmente, ¿para qué? O sea, muchas veces nos resignamos y voy a ocupar esta palabra, nos aguantamos. En el mejor de los casos aceptamos. Pero en ocasiones llegas ahí sin preguntarte el para qué. ¿Para qué ocurrió esto? ¿Para qué identificar lo más significativo y valioso en mi vida? Porque si queremos llegar a un proceso espiritual, es importante tener claros los valores. O sea, digamos que a las personas que están comenzando a trabajarse a niveles espirituales, mi forma más amable de que puedan entrar a esta antesala del proceso evolutivo a niveles transpersonales y por supuesto a niveles de cuerpos sutiles y a niveles de la espiritualidad, pues es a través de los valores. Ya que eso te va a conectar con el espíritu. ¿Y cómo integro mi intuición en mi vida? Hay ocasiones que no ocupamos esta inteligencia. Y aquí entra una parte increíble. A mí se me parece fantástica y en verdad me apasiona. Cuando vamos descubriendo nuestros arquetipos y nos damos la oportunidad de construir puentes de comunicación con ellos. Y en verdad, si los elevamos, se convierten en grandes guardianes, son grandes aliados de nosotros. Y en ocasiones, si no lo tenemos tan claro y consciente, es una energía que se va a manifestar. Y recuerda que el arquetipo se manifiesta a través de eventos. Por eso es tan importante identificarlo y tenerlos claros. ¿Qué energía se está manifestando? ¿Cuántas veces te has preguntado que de repente llegaste a una fiesta o no sé, estás en un grupo y de repente la cosa parece que explota, ¿no? Es interesante cuando te empiezas a cuestionar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurrió con la energía? ¿Llegó alguien distinto? ¿O qué ocurrió? ¿Qué chispazo? ¿Cuál es la vibración que está ocurriendo? Y todo esto evidentemente es para poderla canalizar. No estoy hablando de controlar, estoy hablando de poder gestionar mejor, de canalizar mejor. Y esta pregunta es clave y determinante. ¿Qué batalla voy a luchar y desde qué propósito y con qué equipamiento? Por eso el arquetipo es tan interesante y a mí se me hace tan útil ocuparlo. Y las que son mamás me lo van a entender muy bien. O bueno, y hasta si no eres mamá, pero creo que vas a entender muy bien cuando tú, por ejemplo, te diriges a una persona, te diriges de una forma. Por ejemplo, si a un hijo te diriges de una forma y seguramente al otro te diriges de otra forma.
es probable que el arquetipo compuesto de la mamá vaya a intervenir tal vez un gran negociador, o tal vez puede intervenir la mamá compuesta con el, no sé, el que castiga severamente, o tal vez un juez muy estricto y muy severo. Entonces, ahí es importante ver qué arquetipo y qué energía se puede estar manifestando en tu día a día y en tu vida y cómo lo ocupas. E insisto, ¿y qué equipamiento vas a tener? No es lo mismo el equipamiento energético que necesitas para impulsar un negocio o ir a pedir un empleo o para trabajar en un proyecto que para hornear un pastel. No es la misma energía y creo que me estás entendiendo a lo que me estoy refiriendo. Y por supuesto la parte importante del significado simbólico. Recuerda que el símbolo tiene un gran poder a niveles inconscientes y cuando lo aprendemos a ocupar, pues de forma consciente. Y aquí entonces, por ejemplo, es cuando yo te invito a que descubras en este viaje del héroe, porque la vida es un viaje. O sea, en nuestra vida, y lo más interesante va a ser que a veces creemos, como en Hollywood, o en las películas, o en las telenovelas, o en estos cuentos, creemos que solo tenemos un viaje del héroe, porque nos quedamos con esta información hollywoodense. Y entonces si vivieron felices para siempre. Y yo creo que si esa frase desde una mente adulta, pues nadie se la cree. Y creo que es muy compleja. Podrías decir, y trabajaron para vivir felices para siempre. Y continuaron trabajando para vivir felices para siempre. Conscientemente, con esfuerzo, con amor, con dignidad, con honor, con libertad, y así trabajaron para seguir viviendo felices para siempre. Esa podría ser otra historia, pero ¿y vivieron felices para siempre terminando el viaje del héroe? Pues no, o sea, la verdad muy lejos, pero por lo general esos cuentos pues están para chiquitos, ¿no? Para mentes pues cuando estás todavía infantil. Y aquí, por ejemplo, es importante también entender qué batallas sí quiero pelear y qué no, o hasta dónde, y con qué voy a pelear esta batalla. A ver, ¿necesito a mi guerrero, o necesito a la justicia, o necesito a la templanza? O sea, ¿qué arquetipo mayor, qué arcano mayor necesito para poder vencer este dragón tal vez, o para pasar por ese bosque oscuro, o para poder recibir el elixir? No es el mismo, no es la misma energía. No es la misma energía la que necesitas para vencer al dragón y pasar la cueva que para poder recibir el elixir. O inclusive para no rechazar el llamado. Es muy distinta la energía. Entonces, por ahí, yo creo que sería muy importante comenzar para descubrirnos, para conocernos. Y en esta parte del viaje del héroe a través del tarot, pues es donde empezamos a entender bien nuestro viaje y viajes, porque insisto, no solamente vas a tener un viaje del héroe. En el curso vas a ir viendo que es probable que ahorita mismo estés viviendo uno. Y lo valioso es saber en qué etapa estás, especialmente si quieres resultados distintos. Porque entonces es probable que cambies de arquetipo, cambies de equipamiento y es probable que tus decisiones vayan a ser muy distintas. Entonces, en este curso, recuerda que es un curso que te va a llevar a una autoexploración y a un autoconocimiento. No es un curso para aprender a tirar las cartas. No es eso, ¿ok? Si te llega a interesar un taller específico para lectura de cartas,
También tengo un taller, pero no es ese taller. Sería un fin de semana y te vienes acá a mi casa o te vas al centro de Sergio y lo tomas. Pero en realidad este es un curso, claro, que vamos a profundizar en los arquetipos, en los arcanos mayores, sí. Que los vas a entender y vas a entender el simbolismo, sí. Que vamos a ver 2 tiradas que yo ocupo que son muy importantes, como la cruz celta y la tirada universal, sí, también, porque ahora te voy a explicar cómo es nuestra visión, que es cosmovisión, porque insisto, somos muy complejos los seres humanos. Entonces, sí es importante entender que es un curso para ti, es un regalo para ti. Y claro que lo puedes compartir en tu propia transformación. O sea, digamos que los beneficiados van a ser más que uno. Eso también te lo puedo garantizar. Entonces, es importante entender que si te interesan todas estas partes del crecimiento, del desarrollo personal, si te interesa la parte de la energía, si te interesa la parte del crecimiento emocional, de poder deconstruir de mejor forma, de poder tomar mejores decisiones, de poder entender mejor tus cuerpos como el energético y el espiritual, que muy pocas veces nos educan. Aquí en Ser Yoga hablamos de inteligencia espiritual. Creo que en los finales de los 90 hacia los 2000 se empezó a introducir, y agradezco a que se empezó a introducir al vocabulario la palabra de inteligencia emocional, esta palabra compuesta, y me parece fantástica, y espero que ahora en estos 2020, que fue un punto, digamos, de transformación y de cambio, y creo que me estás entendiendo lo que estoy diciendo, empecemos a manejar ya de forma colectiva la inteligencia espiritual, porque también existe la inteligencia espiritual. Y bueno, aquí esta parte de cuando te platico del arquetipo, recuerda que el arquetipo a fin de cuentas termina por ser un patrón, por así decirlo, a grosso modo. Es un patrón que en nosotros nos puede generar ciertas actitudes o ciertos comportamientos conscientes o inconscientes. Y es importante entender que al hablar del arquetipo, estamos hablando de tu poder. Estamos hablando de cómo, ya sé que esta palabra seguramente la has escuchado muchas veces, e inclusive creo que han prostituido, y discúlpame la palabra, pero han prostituido la palabra de empoderamiento, ¿no? Porque ya hasta para vender una caja de cereal la ocupan. Pero en realidad el empoderarte va más allá de digamos, autocontrolarte. Va más allá de eso, va más allá de hacer un mindfulness, va más allá de entrar en un proceso de autocontrol. En realidad, tu poder es mucho más grande que eso. Y eso es lo interesante cuando seguimos trabajando con los arquetipos. ¿Qué te puede aportar? Pues en lo personal considero que te puede aportar una gran brújula para estos viajes del héroe, que evidentemente pues va a ser importante la congruencia. Y creo que me puedes entender a lo que estoy diciendo. O sea, tener congruencia con lo que pensamos va a ser muy importante, porque recuerda que del pensamiento se va la palabra, y de la palabra por lo general a la acción, y de ahí a la materialización. Y también creo que este concepto de ser co-creadores lo hemos como malinterpretado y lo hemos malentendido. Pero en realidad desde esta parte energética y desde este entendimiento arquetípico podemos entender mucho más claro de qué manera somos co-creadores y cómo se manifiesta esta parte de la co-creación, y así integrar esta parte divina que hay en ti. Y bueno, aquí la idea del curso pues es que
puedas comprender mejor los ciclos. En la vida, estoy hablando de bios, hay ciclos. Así como el ciclo del agua, así como el ciclo de la luna, también nosotros tenemos ciclos. Y es importante entenderlos. Así como en su momento, muchos de nuestros antepasados entendieron ciclos para desarrollar hasta ciencia, como desarrollaron la astronomía o desarrollar la agricultura. Se entendieron ciclos. Así de poderoso es entender los ciclos. Y por supuesto, esto, la idea de integrarlo es que tú puedas estar en paz y no con esta parte trillada o malinterpretada o malentendida. Estar en paz es una energía sumamente elevada y es un estado que te permite tener una visión muy amplia y además compartirla. Y te va a permitir fluir. Muchas veces, cuando no estás en un estado de paz interior, las cosas empiezan como a distorsionar. Es como cuando se pierde la armonía en una sinfonía. O es cuando en la melodía se pierde, se rompe y entonces en vez de ser un bello sonido se convierte en un ruido. Y es cuando yo me expreso que traemos mucho ruido en nosotros. Aprender a entender cuál es el personaje que actúa también es muy valioso. Porque de esta forma, en vez de ser reactivo, vas a tomar decisiones conscientes y vas a actuar. En ocasiones puede llegar a ser tan elevado que tu actuación va a ser para que todos se beneficien. Y por supuesto, eso te incluye. Es algo bien interesante cuando lo empezamos a elevar, porque además, cuando lo ves a un punto elevado, el compartir también te va a empoderar. Parece como una idea de la abuelita, ¿no? De, da lo que da y ofrece y entrega y brinda. Y en verdad el servicio siempre te va a empoderar. Versus, por ejemplo, la envidia, que es uno de los sentimientos, pues con una vibración muy baja, que va a ser muy corrosiva. Por ejemplo, te va destruyendo, te vas envenenando, por así decirlo, con este tipo de sentimiento. A diferencia, por ejemplo, de la compasión o de la caridad. Es muy distinto y va a ser muy distinto el cómo lo trabajas. Y aquí, por ejemplo, puedes ir viendo cómo vas a necesitar, pues para tu para crear esta bella tela, pues necesitas muchos hilos y necesitas un gran trabajo. Porque nuestra vida es muy compleja. No solamente somos un pétalo. Y aquí, por todas estas razones, yo te invito que en verdad disfrutes de este curso del viaje del héroe, porque estoy seguro que te va a brindar todas estas herramientas para poder tener un viaje o viajes más amable y especialmente ver los regalos, porque insisto, muchas veces estamos tan enfocados en la meta o en el objetivo que nos perdemos del bellísimo recorrido. Y te lo voy a decir como en ejemplo. O sea, muchas veces por llegar a tu casa te perdiste de ver las flores, el parque, y luego se hace hasta una rutina. Y luego de repente te olvidas que hasta hay un parque al llegar a tu casa. O te olvidas hasta de tus jardineras. O sea, así de fuerte empiezas a perder estos regalos. Y estos regalos también hablo de tus grandes dones y tus grandes talentos que están en tus arquetipos. Como te compartía, hay un gran visionario en ti, sin lugar a duda, pero tienes
que permitírtelo. O sea, tienes que permitirte, pero para permitirte tienes que conocerlos. Y para poderlos conocer, te tienes que conocer y construir estos puentes. Pues sí, si hay trabajo, sí. Siempre te voy a invitar a que te trabajes y que recuerdes que es un trabajo constante, nunca acaba. Tal vez también tenemos malentendida esta rueda, ¿no? Esta rueda del karma, por así decirlo, que en el budismo se dice que si quieres romper la rueda del karma, empieza a hacer bien las cosas. Así de sencillo, ¿no? Aquí lo interesante es, pues, para hacer bien las cosas, creo que primero tienes que empezar contigo. Y aquí, pues, yo te invito a que te cuestiones si tienes claro cuáles han sido tus viajes y cuáles han sido estos grandes regalos de tus viajes. Tal vez los tienes muy claros, tal vez no. ¿Cuáles serían los objetivos del curso? Aprender el manejo de las energías arquetípicas desde el conocimiento de los arcanos mayores. Tengo otros 2 cursos que hablan de arquetipos de supervivencia y de arquetipos personales. Tampoco es eso, especialmente para las personas que ya han tomado estos cursos. Este curso va a estar basado más en el entendimiento de los arcanos mayores y de sus energías para entender el ciclo y los ciclos en tu vida, independientemente de tus arquetipos personales. No necesitas haber tomado los otros cursos, no. Es probable que si los tomaste, pues te sea más sencillo, pues es probable, como en todo. Pero en realidad es un curso que lo puedes tomar sin haber tomado esos otros 2 cursos anteriores de los arquetipos. Porque a fin de cuentas, este curso está basado en el entendimiento hacia tus ciclos vitales. Por supuesto, está también diseñado para poder elevarnos a niveles espirituales. Trabajamos mucho con la intuición y así pues desarrollar un mejor nivel de entendimiento físico, emocional, espiritual, mental, energético. En todos nuestros cuerpos trabajamos aquí en Ser Yoga. Y por supuesto, la idea es que mejores tu calidad de vida. Tener claro el rumbo y sentido de Virinda nos brinda estados de paz y de gratitud. Va a ser muy importante. También entender las energías que se manifiestan en la conducta y en la toma de decisiones, para poderlas gestionar mejor. Y además te estoy hablando no solamente a nivel personal, es muy probable que te ayude a nivel familiar y a nivel social. Y por supuesto, para ampliar tu visión y poder ver con claridad todas las posibilidades, o sea, para que estés integrando, este curso te va a ayudar mucho a integrar la gran y bella rosa que eres, por así decirlo, para que veas todos tus pétalos. Muchas veces conocemos el pétalo, pero casi lo vemos marchito, o sea, eso que no me gusta de mí, y entonces estoy muy peleado con esa parte, como esta parte sombría del arquetipo. Muchas veces estamos muy abrazados a la parte sombría del arquetipo, pero el arquetipo también tiene una parte muy luminosa, y tú puedes ir con este diálogo transformando esa energía, digamos, de la sombra hacia la iluminación, y es sumamente enriquecedor todo ese trabajo, ¿eh? Y aquí, pues es cuando yo te hablo de esta idea del trabajo de cosmovisión astrológica. Parte del sistema está desarrollado en este principio. Trabajo mucho desde la parte arquetípica. Yo trabajo mucho con los arquetipos. Desde hace mucho tiempo trabajo con los arquetipos. Por ejemplo, cuando hablo de una energía plutoniana, estoy hablando de un arquetipo. No estoy hablando que Plutón va a bajar a aplastarnos a todos los seres humanos, sino estoy hablando de esta energía plutoniana que tomó pues partida o tomó los hilos, por ejemplo, en el 2020. Y entonces pues ocasionó esta energía
este gran cambio, aunque no lo hubiéramos querido, aunque muy pocos lo hubieran pedido, pero el cambio se iba a dar. Entonces, esta parte de cosmovisión, por ejemplo, cuando te enseño la tirada arquetípica con los arcanos mayores del ciclo universal, pues claro que vamos a ver un tanto de astrología, porque vamos a ver las casas y vamos a ver cómo va a ir afectando en esta parte del ciclo. Pero eso pues ya es dentro del curso. Pero para mí sí te lo quería compartir, es importante esta visión de cosmovisión. ¿El temario cuál es? Pues tenemos la introducción del entendimiento a mi viaje, porque cada persona tiene su propio viaje y sus propios viajes. Por supuesto vamos a hablar un tanto más de Joseph Campbell, de su viaje del héroe y como un tanto de él, su biografía, lo interesante que fue y las grandes aportaciones que nos dio, como para que tengamos mismos puntos de referencia y de esta forma tú puedas integrar mejor la información y no solamente sean datos, sino lo que me interesa es que tú lo integres y lo puedas aplicar. Vamos a ver los ciclos, por supuesto procesos de vida, muerte y transformación, que son sumamente importantes en el entendimiento de un ciclo. Por supuesto veremos arquetipo, para que nos permita entrar a lo que es el tarot y sus arcanos mayores, que es un viaje fantástico. Entender quién soy, desde esta parte del yo soy, con la idea de liberarnos o de ir evolucionando y elevando el ego, acabar al simple ser. Eso es algo muy bello y eso te invita a entrar a este proceso espiritual. El sílabus es un tanto rico, es un tanto complejo, tiene que ver desde la inducción, los sentidos, metas, motivación, valor, entender el sentido, el propósito, Joseph Campbell, el viaje del héroe, entender los ciclos, en el arquetipo, por ejemplo, desde la interpretación del arquetipo, la ley de polaridad, el antagonismo, la dinámica del arquetipo, cuando vemos al tarot, esta parte de la historia del tarot, los arcanos mayores, todo esto de las tiradas, lo que te decía la cruz celta y el ciclo universal, y por supuesto vamos a ir viendo, aquí está por tema, pero nos llevará más tiempo, la parte de los arcanos mayores y el decreto y de yo soy y la parte de la espiritualidad. Y me gustaría terminar justamente con las oportunidades de encontrar poderes más profundos dentro de nosotros aparecen cuando la vida parece más difícil. Es una frase de Joseph Campbell. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias.